En términos generales podemos decir que tenemos vidas paralelas y que más o menos han sido los mismos procesos. Afortunadamente nosotros nos adelantamos y no tuvimos una imposición de los ministerios de se va a hacer esto o un real decreto, nada de esas cosas. Pudimos adelantarnos, pero hay muchas cosas similares. La primera decisión que hubo que tomar es si adoptábamos las competencias internacionales tal cuales, y básicamente se proponía adoptarlas del IME, pero fue algo que se rechazó en la asamblea de las facultades y escuelas de medicina por considerar que no respondía a nuestras necesidades, aunque había que tomarlo en cuenta, desde luego, igual que otros modelos existentes. El debate fue si adoptarlas o usar otras. Luego, definir las competencias. ¿Qué son para nosotros las competencias? Entre una visión cerrada o una visión abierta. Y lo que se buscó fue tener una especie de cosa intermedia. Lo muy cerrado es una camisa de fuerza que no nos permite avanzar. Y lo totalmente abierto está tan indefinido que tampoco nos permite avanzar, ¿no? Entonces, navegamos en medio de estas dos cuestiones, lo que dice Popper, entre relojes y nubes. Los relojes son deterministas y mecánicos y las nubes dinámicas. Y el profesional, y él habla de la libertad humana, está a medio camino. Hay partes del universo que tienen leyes físicas estables y otra parte dinámica, y la libertad consiste en estar en medio de estas dos. Entonces, un profesional que se mueve, que se desplaza frente a procesos complejos, no puede estar sustentado o arraigado a un proceso fijo. Rasmussen plantea, por ejemplo, que hay diferentes situaciones y modos de control de las situaciones. Cuando la situación es de rutina, se procede en automático y ahí entran las habilidades. Cuando los problemas son nuevos, entonces se requiere un análisis consciente. Y hay una parte intermedia cuando nos basamos en reglas, que sería como en los protocolos. Aquí, basado en habilidades, pues funciono una vena. Aquí aplico un protocolo y acá digo, ah, caray, este paciente no entra aquí, ¿qué diablos hago? Y esto requiere objetivos conductuales, competencias más o menos cerradas o estables, y acá competencias abiertas y dinámicas. Definimos la competencia así como potencial para contender eficientemente con retos y necesidades sociales en los ambientes complejos y dinámicos en los cuales se ejerce la medicina, abordadas de conformidad con el mejor conocimiento disponible. Se constituyen por una serie de aptitudes integradas que abarcan capacidades intelectuales, destrezas y valores que permiten a los individuos dar respuesta a los requerimientos de la práctica profesional presente y mantener su capacidad en el futuro. Es decir, evitamos encerrarnos en una cosa muy acartonada o decir que eran nada más habilidades y destrezas o que era puro proceso cognitivo. Las competencias para nosotros han sido abiertas, se dieron talleres en diversas partes del país, se aplicaron para obtener las técnicas TKJ, DACOM, Grupo Focal, Incidente Crítico. Aquí está un incidente crítico, lo que la gente decía que había que hacer, que mencionaban promoción de la salud, historia clínica, docencia, no me voy a detener en esto. Acá en tratamiento, curar, calmar el dolor, curar, tratamiento, rehabilitar al paciente, usar adecuadamente conocimientos. Aquí un TKJ con académicos de Yucatán, donde hablaban de la prevención en primer lugar, el tratamiento, pero cuando entrevistábamos practicantes de la profesión, ellos decían que lo primero es la comunicación con el paciente, porque si el paciente no me comunico bien con él, aunque yo sea técnicamente capaz, ya no vuelve, decían, y tienen toda la razón. Aquí la habilidad diagnóstica, qué tareas tienen que hacer, se hicieron talleres DACUM, entrevistas, revisiones de la literatura, fue muy importante para añadir un componente de futuro. Es decir, la competencia no puede ser una replicación del presente, de lo que hoy hacen los profesionales, lo seguirán haciendo ad infinitum, no puede ser así. Entonces, tuvimos de hacer entrevistas, grupos de trabajo y revisión de la literatura. Es decir, por ejemplo, comunicación con el paciente, una de poner que tenga una adecuada comunicación, pero eso era absurdo. ¿Cómo se obtiene qué se sabe en la literatura de cómo se realiza esto? Entonces se hicieron revisiones de la literatura. Y luego, ¿cómo organizamos el modelo? Es decir, las competencias como capacidades del profesional se pueden segmentar o fragmentar de múltiples maneras. No hay una sola manera de clasificarlas o de agruparlas, podría haber muchas. Nosotros adoptamos
un modelo basado en sociología de las profesiones. Estas fueron las primeras versión de las posibles funciones profesionales, pero finalmente empezamos a llegar a este modelo y finalmente derivó en este. Este modelo, si me permites el micrófono, René, para ponerme aquí, este modelo está basado en la sociología de las profesiones. Es decir, la profesión médica tiene que enlazar las bases científicas de la medicina, porque si no sería brujería, con la atención médica. Y este eje es el eje central que enlaza el conocimiento científico con la praxis. ¿Cómo se articula todo esto? Con metodología. Hay que tener un método para pasar de lo libre de contexto y universal a lo contextual y lo local. Luego, es decir, este es el eje de la profesión, ciencia y praxis, articulada por método. De este lado tenemos el lado de la gestión del proceso de salud y de la ética. Es decir, aquí nos permite ser profesionales, representantes de toda la profesión médica. Tenemos identidad con la profesión, integridad profesional y personal, compromiso con el paciente. Aquí está la gestión del proceso de atención, calidad de la atención, seguridad para el paciente, trabajo en equipos multidisciplinarios, liderazgo y administración de recursos. Y de este otro lado está la relación con la sociedad, dominio de la participación en el sistema de salud, entender y aplicar políticas de salud, planes nacionales, marco jurídico, marco económico, y aquí el dominio de la atención comunitaria, prevención y promoción, educación para la salud, control de riesgos biológicos, ambientales y sociales. Y aquí el dominio de la atención médica, habilidades clínicas, comunicación con el paciente, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Es decir, de esta manera segmentamos las cosas, podríamos haberlas segmentado de otra, nos pareció más coherente hacerlo de esta forma. Y así se sacó este libro de perfil por competencias del médico general mexicano. Esto implica el problema del diseño curricular, un cambio en los paradigmas del diseño curricular, de pasar de zonas de certidumbre y de gran acuerdo, donde ahí es muy fácil, o sea, en lo simple es muy fácil ser competente, o sea, si te pongo a actuar en situaciones con gran certidumbre y mucho acuerdo, pues ya sabes qué hacer. Del otro lado tenemos la zona del caos, donde hay incertidumbre y hay desacuerdo. Ahí probablemente también, ahí patinas y no sabes qué hacer. Y esta zona intermedia es la zona de la complejidad. Decisiones al filo del caos, los resultados se obtienen mediante el desarrollo, identificación y selección de procesos. Y el experto va migrando, o el alumno, se inicia aquí y debe llegar acá, y cuando llega aquí pues es investigador, porque está en la zona donde se está clarificando las cosas. El currículum, diferente al plan de estudios, pues es más abarcador. Una cosa es lo planeado, otra lo ejecutado. No me voy a detener mucho en esto. Pero hay dos grandes modelos curriculares. El prescriptivo, calcado de los modelos industriales, que nos quiere convertir en obreros de la salud, y el profesor tiene una guía y un instructor donde todo está perfectamente predeterminado. Este es el más frecuente por su aparente simpleza, pero su carácter rígido lo hace incapaz de contender con la complejidad y variabilidad del campo médico, dando origen a un currículum oculto, paralelo y a graves problemas en la formación. Entonces, lo que nosotros tratamos es de no meternos en el paradigma prescriptivo, sino tener un paradigma adaptativo en el currículum. Diseños curriculares abiertos que aceptan que la especificación absoluta del proceso formativo es no solo imposible, sino inconveniente, porque cuando la especificamos lo amarramos. Entonces la gran pregunta es si las competencias y el currículum se convierten en especificaciones inespecíficas. Es decir, están especificadas, pero no tanto que permiten el cambio. La pregunta es, ¿estas especificaciones relativamente inespecíficas nos permiten avanzar, nos permiten transformar las cosas, permiten orientar la acción de los procesos o no permiten y estamos perdiendo el tiempo? El currículum es un proceso de navegación y de construcción de espacios para asimilar el cambio continuado de manera exitosa. Antes el currículum era el listado de contenidos, ahora el currículum es el continente que permite el libre tránsito de contenidos y habría que entenderlo así.
posee metas y grandes procesos, pero procedimientos abiertos. Los enfoques curriculares abiertos establecen mecanismos para navegar, favorecen los métodos activos, la construcción social del conocimiento, postulan la continua confrontación con retos de complejidad creciente en ambientes auténticos y la evaluación continuada de las capacidades adquiridas. ¿Cómo enseñarlas? Es decir, ahorita estamos en el proceso, pero esa es la idea que hemos desarrollado, pero estamos en el proceso de articularlo con las escuelas. Hay quien dice, dame la prescripción, dímelo detallado, yo lo aplico. No puedo hacerlo, o sea, sería falta de ética darte eso. Hay quien dice, sí, lo vamos a hacer y yo te voy a hacer una prescripción y ahí te la voy a mandar. Bueno, y digo, pruébenla a ver si funciona, pero no creo que por ahí sea el camino. El problema de la enseñanza que tenemos es el que un alumno mío, Cristian, no sé si está por ahí, hizo esta gráfica. ¿Qué es la harina más leche, más huevos, más royal, más mantequilla, más miel? ¿Qué será esto? Entonces, pues decimos, pues pueden ser muchas cosas. Un panqué, un pastel, unos hot cakes, pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿por qué no mejor decimos qué es lo que es y no los ingredientes que le vamos a poner? Es un absurdo. En cambio, en la enseñanza, pues sí hacemos eso, ¿verdad? ¿Qué será retículo endoplásmico, más lisosomas, más mitocondrias, más cromosomas, más ribosomas, más citoplasma? ¿Qué será esto? Pues una enfermera, un médico, un odontólogo, un biólogo, quién sabe qué sea. Entonces, es decir, lo que nosotros enseñamos es a ensamblar el conocimiento de tal manera que le sea útil a la enfermera o al médico, no es en abstracto. En cambio, nuestros programas son membrana celular, citoesqueleto, organelo, lisosoma, mitocondria, pero no decimos cómo se conectan con la praxis profesional. O sea, no es que no le vamos a enseñar los lisosomas, sino cómo se vinculan y en qué casos están alterados y cómo se pueden disparar procesos de citólisis, etcétera, ¿no? Entonces, no me digas qué le vas a echar, dime qué va a salir y organízalo para el resultado. Ahora, la praxis es muy compleja. Las competencias son una descripción que a grandes rasgos nos señala las metas, ¿no? Es muy difícil describir la capacidad profesional del médico mediante competencias. La gran riqueza de la capacidad profesional hace imposible describir la plenitud. Las competencias contienden con lo complejo y son evolutivas. Las competencias no describen el conocimiento tácito, todo el mundo sabe más de lo que puede expresar, existen intangibles, por ejemplo, las estrategias del experto para reconocer patrones o sus valores y compromiso. Es decir, esto implica que las competencias son definiciones indefinidas, por ejemplo, promoción de la salud individual y familiar, identificar oportunamente riesgos a la salud de los individuos y las familias para instituir medidas preventivas favoreciendo la participación del paciente y su familia y la adopción de estilos de vida saludables. ¿Cuáles son los estilos de vida saludables? ¿Qué se sabe en la investigación? ¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Cómo se involucran a los pacientes? Todo eso cambia. Entonces, una afirmación de estas. Y de otro lado, como dice, que tenga pensamiento crítico, que se comunique. ¿En dónde? ¿Crítico de qué? De matemáticas, de física, de química, no dice nada. Es decir, esas competencias genéricas a veces son tan genéricas. Estas tratamos de que sean intermedias. Describe algunos atributos, describe un proceso parcialmente inacabado, excluye lo intangible como compromiso, perseverancia, inventiva, estrategias cognitivas, se limitan a lo explicitable. Entonces, el gran problema aquí es cómo formo esto. Las competencias son solo el guión de la película, pero no son la película misma. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Son fuzzy learning outcomes, dice Knight. Las competencias son solo viñetas que permiten describir los rasgos. ¿Cómo se forman? En ambientes crecientemente complejos y no solo con la descripción. Capacidad profesional igual a competencias más formación en ambientes de aprendizaje ricos e innovadores. Hay que ver los ambientes más la competencia y evaluar unos y otros. Con esto concluyo, gracias.